¿ya? Y de hecho la última actualización es este año 2024 y el 2023 ya se había modificado. Por lo tanto, es importante también saber que esto tiene que ir siempre uno buscando la actualización en el Ministerio de Salud. Nosotros en Chile tenemos un calendario de vacunación que es muy similar al español, ¿ya? Y al de los países, digamos, europeos. En eso, digamos, somos bastante a la vanguardia con respecto al resto de los países de Latinoamérica. Entonces, vamos a hablar de vacunas. Dentro del temario, digamos, esta es nuestra ruta para la clase de hoy día, ya que son las historias, generalidades, hablar de las vacunas disponibles, nuestro calendario de vacunación actualizado, las vacunas que no son del programa, casi prácticamente hay una hoy en día, vacunación en situaciones especiales y algunos casos clínicos que son los que ustedes los voy a dejar para que los revisen, porque en el fondo aquí, aparte de saber algo de teoría, lo que importa es cómo utilizamos este conocimiento. La primera vacuna conocida es la que realizó un médico inglés, Edward Jenner, que era un médico escocés, en el año 1796 contra la viruela, que fue publicado, digamos, en los tratados de aquellos tiempos. Este médico lo que hizo fue describir que las personas que trabajaban extrayendo, digamos, leche de las vacas, hacían una forma de viruela que era la viruela de las vacas. No era exactamente la viruela que en el fondo contraían las otras personas y que hacían estas lesiones en las manos, pero no tenían nunca viruela como tal. Entonces lo que hizo fue extraer de estas lesiones que tenían las trabajadoras y inocularlas en un niño. Ese niño lo expuso después a la viruela y el niño no se enfermó de ella. Y esa es la primera vacuna como tal, digamos, y en el fondo, sin existir el conocimiento desde el punto de vista, digamos, de cómo funcionaba nuestro sistema defensivo inmune, ya él hizo esta vacuna y en ese tiempo se empezó a vacunar contra la viruela. Posteriormente, en el año 1885, el doctor Pasteur ya probó con éxito la primera vacuna antirrábica y durante la primera mitad del siglo XX se logró avanzar, digamos, en la medida que ciertas enfermedades eran más prevalentes y tenían alta mortalidad o secuelas. Se empezaron a crear otras vacunas. Dentro de las primeras del siglo XX son la antipolio, la sal y la salil, que hasta el día de hoy son utilizadas, que son las vacunas contra la poliomielitis, que es una enfermedad que vamos a ver que estamos en fase ya de erradicación. ¿Qué tiene dentro de la historia, digamos, importante? Es que la vacunación ha sido súper exitosa en eliminar y erradicar enfermedades. En el año 1979, la Organización Mundial de la Salud erradicó la viruela del mundo, ¿ya? Y se dejó de vacunar contra la viruela, ¿ya? Y no han habido casos de viruela desde, no solamente desde que se anuncia la erradicación, ¿ya? Porque la erradicación se anuncia por lo menos 20 años después de que no ha habido ningún caso, ¿ya? Y se logró la erradicación, ¿ya? Nosotros en Chile la vacunación antivariólica se implementó en los tiempos de la colonia, en 1805, y en el año 1950 ya nosotros a nivel de país teníamos erradicada la enfermedad, ¿ya? Si bien la última vacunación fue en el año, acá en Chile creo que en el 72, la última dosis que se administraron antivariólica, antes de la erradicación. La polio
mielitis, que es una enfermedad que produce una encefalitis con muchas secuelas neurológicas y puede producir una alta mortalidad, porque produce parálisis muscular. Ya en América y en el occidente se logra la erradicación en el año 1991, no existiendo casos autóctonos en las Américas desde esta fecha. ¿Ya? Y en Chile no hay casos de pueblo silvestre desde el año 75, que fue el último caso, digamos, demostrado. Los casos que han habido de polio posteriores son producidos por la vacuna. Es un virus atenuado que no es exactamente igual. Y en el fondo afecta a personas que tienen inmunodepresión. Contra el sarampión la vacunación se inició en el año 64, ¿ya? Y la enfermedad logró erradicarse en Chile en 1982, ¿ya? Perdón, 1992, después del último brote que fue a mediados de los 80, y desde esa fecha no hay casos de sarampión con virus silvestre. Lo que han habido son casos importados, ¿ya? O sea, virus traídos de otras partes del mundo. La importancia de la inmunización entonces es erradicar las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y que tienen una alta prevalencia, que pueden tener una alta mortalidad o que evitar las complicaciones que estas enfermedades puedan producir, ¿ya? Y por eso vacunamos. Desde el punto de vista general, tenemos que saber que las vacunas funcionan imitando la respuesta inmune normal frente al agente infeccioso, ¿ya? Entonces eso va a permitir que la persona quede protegida para cuando realmente se exponga a ese agente infeccioso, ¿ya? El sistema inmune que activamos y que en el fondo como componente principal y podemos medir, digamos, esa respuesta a la mayor parte de las vacunas es la producción de anticuerpos, ¿ya? Y la producción de anticuerpos es la que en el fondo que van a ser neutralizantes para el virus o van a impedir la entrada del virus a células, son los que en el fondo nos van a proteger y van a evitar que enfermemos. Están involucrados también el complemento y también las citoquinas que van a regular esta respuesta inmunológica generando una amplitud y una respuesta, digamos, específica. ¿De qué va a depender el éxito? Va a depender del agente infeccioso, por un lado, ¿ya? Que no tenga una latencia, ¿ya? Aquellos virus que entran en situación de latencia, que dejan de replicarse activamente, son más difíciles, digamos, de eliminar con una vacuna, porque en el fondo no se logran pesquisar. Que la variación antigénica sea nula o escasa, ¿ya? Porque aquellos virus que varían mucho, por ejemplo el de la influenza, hay que estar rehaciendo vacunas constantemente, ¿ya? Que no interfiera en la respuesta inmunitaria del huésped, ¿ya? Y esa es una de las razones por las cuales la vacuna del VIH todavía no ha sido, digamos, lograda, ¿ya? Porque es un virus que tiene latencia, que de hecho se esconde en algunas células santuario. También es un virus que tiene mucha variedad antigénica, de hecho varía mucho el virus, solamente generando cambios para hacerse resistente frente a los medicamentos que utiliza, y interfiere en la inmunidad del huésped porque de hecho su puerta de entrada son células del huésped, del sistema inmune. ¿Qué son las células santuario? Células santuario son aquellas células en las cuales el sistema inmune no logra entrar para eliminar el virus. ¿Ya? Hay células que en el fondo se esconden, entre comillas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en general, las células de Langerhans, las células, los macrófagos, ¿ya? No vamos a encontrar las células del sistema nervioso central, que son macrofágicas, las microbios. Podemos tener el virus escondido ahí y no vamos a destruir esa célula porque no la vamos a lograr. Y por otro lado hay órganos que son santuarios para el sistema inmune, como son el ojo, porque el ojo no tiene, los antígenos del ojo están todos escondidos, ¿ya? Porque de hecho es una de las razones por las cuales cuando hay un accidente ocular, ¿ya? Y se expone el ojo, hay un riesgo alto
de que la misma respuesta inmune destruya incluso el otro ojo, porque esos antígenos están todos escondidos. A ver, me parece que es un tema, digamos, de inmunopatología. El sistema inmune, los linfocitos T, que son los que actúan específicamente, se educan para no reconocer las células propias como que fueran extrañas. ¿Ya? Y dentro de eso, se educan todos digamos, se le presentan distintos antígenos del cuerpo, de las células, y uno no responde. Pero los del ojo no se presentan. Es lo mismo que explicar por qué una mujer embarazada, ¿ya? Teniendo el hijo, ¿no es cierto?, va a tener una genética que no es 100% igual que ella, no lo rechaza. Porque uno podría rechazarlo como el trasplante de órganos. Entonces, son un poco más complejos que tratando de ser simples. Desde el punto de vista del Western, la vacuna tiene máxima eficacia frente a infección limitada al cuerpo humano y sin reservorios en animales. ¿Ya? Entonces, cuando hay reservorios en animales es más complejo también hacer una vacuna. Y lo que se ha logrado, digamos, en el fondo, es generar vacunas que, como les digo yo, crean o hacen o aparentan ser la infección, y eso va a generar una inmunidad activa. ¿Ya? Entonces la inmunidad que podemos generar con vacunas van a ser activa o pasiva. Cuando es activa, cuando uno inocula, digamos, antígenos del agente infeccioso, vamos a esperar días, vamos a hacer que parezca infección, ¿no es cierto?, cuando se va a generar una respuesta específica y va a haber memoria. Y esto ocurre tanto con la vacuna como con la infección. ¿Ya? Y en la inmunidad pasiva lo que uno hace es administrar anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulinas específicas contra la hepatitis A, ¿ya?, contra la varicela, ¿ya?, contra el virus de la rabia, para inducir una respuesta, o sea, para generar una respuesta inmediata, porque esos anticuerpos van a actuar de forma inmediata, no se van a tener que fabricar. ¿Ya? Mientras, y en el fondo, el individuo va a mejorar con esto, pero eso no va a generar memoria, sino que solamente va a ser una inmunidad que va a ser específica, pero que va a tener una corta duración. ¿Se entiende? Con las vacunas nosotros tratamos de generar inmunidad activa. Cuando ponemos anticuerpos, vamos a ver lo que pasa con el anticuerpo contra el VRS, lo que estamos generando es inmunidad pasiva. ¿Ya? ¿Nos sirve? Sí, pero solo para la temporalidad. No es una inmunidad que vayamos a tener y podamos medir en 10 años más. ¿Qué otras características tiene que tener una vacuna? Que sea segura, que otorgue protección de larga duración, ¿ya?, ojalá para toda la vida. Con el tiempo se ha demostrado que las vacunas que pensábamos que eran de inmunidad para toda la vida no están para toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día nuestra población vive más, y cuando se hacían los cálculos inicialmente la población tenía una esperanza de vida mucho menor. Capaz de inducir anticuerpos neutralizantes, capaz de inducir linfocitos T de memoria. Esto también es importante porque en el fondo, cuando uno tiene al linfocito T de memoria presente, ese linfocito en cualquier momento que se active, la respuesta se monta mucho más rápido. O sea, inicialmente nos podemos demorar 2 semanas en tener anticuerpos IgG, pero cuando tenemos vacuna, en 1 semana ya vamos a tener la cantidad de anticuerpos suficiente para defendernos. Biológicamente termoestable, bajo costo, fácil de administración y que tenga efectos adversos mínimos. ¿Cómo vamos a definir en vacunas lo que es la eficacia? Es el efecto protector de la vacuna contra una enfermedad específica, y esta se establece con estudios controlados. La efectividad es el efecto protector, ¿ya? Que está determinado por una aplicación sistemática de la vacuna a un grupo, el programa de salud de países que no está en un estudio clínico, o sea, no está en un ensayo, ya está aprobado, ¿ya? Y vemos la efectividad por este efecto protector. La inmunogenicidad es la capacidad de la vacuna de generar una respuesta inmune, ¿ya? Y esto lo podemos medir, ¿sí?
midiendo anticuerpos específicos contra lo que, por ejemplo, pueden medir anticuerpos específicos contra el sarampión, contra la rubiola, contra el virus de la hepatitis, y vamos a ver si están presentes o no, o contra la hepatitis. Ustedes están todos vacunados contra hepatitis B, pero esa vacuna contra la hepatitis B no va a ser eterna. Si yo en 15 años más les mido los niveles de anticuerpos contra hepatitis B, si estos anticuerpos no son suficientes para protegerlos, tienen que ser vacunados. ¿Ya? La seguridad se refiere a la capacidad de la vacuna de generar efectos secundarios o eventos adversos que se estimen importantes en relación a los riesgos de sufrir la enfermedad. Y la reactogenicidad es la capacidad de la vacuna de producir efectos secundarios esperables y que puedan ser locales o sistémicos. ¿Ya? En general, tratamos de que las vacunas tengan, digamos, que sean eficaces, que sean efectivas, que sean seguras y que sean poco reactogénicas. Principios básicos. Dentro digamos, de las vacunas, hay vacunas que van a poder generar una respuesta más efectiva que otras, ¿ya? O van a ser respuestas más largas que otras, y esto se ha visto a lo largo del tiempo, en que aquellas vacunas que tienen los microorganismos completos, por ejemplo, el virus de la polio vivo atenuado, van a ser más efectivas porque van a estar todos los antígenos protectores incluidos, pero van a haber antígenos que no van a ser inmunogénicos, que pueden producir efectos adversos. Y es lo que pasaba con la vacuna de la Bordetella pertussis, que es la que produce el coqueluche, en su forma, digamos, completa, ¿ya? Y que se ha modificado. No todos los individuos van a ser capaces de responder de la misma manera a las vacunas porque hay variables que son genéticas en la respuesta inmune, por lo tanto, uno espera que la mayor parte responda similar, pero siempre van a haber situaciones que se escapan. También importa la ruta de administración, porque de repente esto va a determinar la rapidez, la naturaleza y la eficacia de la respuesta inmune a vacunas. Las rutas pueden ser por la vía oral, como las vacunas de polio y rotavirus, por vía subcutánea, como la difteria, el tétanos y la pertussis, y la vía intramuscular, que por ejemplo es la hepatitis B. O sea, son distintas vías. La edad. La edad también es algo que es importante porque los niños a menor edad tienen una capacidad de respuesta a ciertos antígenos que va a ser menor. Por lo tanto, hay vacunas que no nos vamos a poder utilizar en niños menores, fundamentalmente la del sarampión en menores de 6 meses no se pone porque hay una interferencia con los anticuerpos maternos, por lo tanto en el fondo la acción de la vacuna se bloquea y no se produce, no se genera la inmunidad que queremos. Por eso que a los niños les ponemos sarampión a los 12 meses, pero podemos usarla desde los 6. A menor edad el sistema inmune es menos activo, por lo tanto podemos requerir más dosis de la inmunización, por lo tanto más refuerzos para poder generar una respuesta protectora adecuada. ¿Cómo respondemos? Vamos a responder igual que si nos enfermáramos, es decir, vamos a tener una respuesta primaria cuando ponemos la primera dosis de la vacuna, ¿ya? Que va a tener una latencia de 7 a 10 días, que van a generarse anticuerpos de tipo IgM, que son siempre los primeros anticuerpos que se producen, que son de alto peso molecular, que tienen baja afinidad por el antígeno en general y que en el fondo no son capaces de inducir una respuesta inmune específica prolongada, ¿ya? Y luego se va a producir por un montón de cambios, ¿ya? de estimulación, digamos, la producción de anticuerpos de tipo IgG que van a tener mayor afinidad por el antígeno, que van a ser dependientes del linfocito T, que son los que controlan el switch IgG, y existen individuos que no van a responder siempre a la primera dosis, principalmente cuando en el fondo hay falla del sistema mayor de histocompatibilidad, bueno, y están los que también no tienen capacidad de producir anticuerpos, que es lo que uno espera que se produzca. Respuestas secundarias inducidas por segunda respuesta a los antígenos, por ejemplo, cuando nosotros reforzamos y ponemos una segunda dosis, en vez de tener esta respuesta
con la producción del IgM y después aparezca el IgG, vamos a empezar a producir inmediatamente IgG, tanto como en 4 a 5 días, o sea, mucho más rápido, ¿ya? ¿Ya? Y se va a reactivar los linfocitos B de memoria y los T de memoria, y eso se va a amplificar. Entonces, cuando uno pone un booster o un refuerzo de una vacuna, uno lo que quiere es amplificar esta respuesta para producir más anticuerpos y tener más linfocitos de memoria, tanto B como T, para que en sucesivos encuentros con el agente infeccioso el organismo sea capaz de responder. ¿Ya? En general no tenemos una protección clínica si los niveles de anticuerpos que pedimos están en cantidad inadecuada. Y eso puede explicar por qué algunos pacientes están vacunados se enferman igual con cosas que no deberían enfermarse. Esto es la respuesta primaria y secundaria, para que recuerden siempre que los anticuerpos de tipo IgM, que no son dependientes de la respuesta de linfocitos T, van a estar siempre produciéndose en cantidades similares, que los IgG en la respuesta primaria aumentan, pero no logran los niveles que se hacen en la secundaria, en la segunda respuesta, porque en la segunda respuesta en el fondo esto se va a amplificar porque van a haber linfocitos B y T de memoria que van a hacer que la respuesta IgM sea inmediata. En cambio, estas respuestas que no son T dependientes, que producen solo IgM, siempre van a producir la misma cantidad. ¿Ya? Vacunas. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? Importa mucho porque en el fondo, dependiendo de estos tipos de vacunas, vamos a poder tener algunas o no complicaciones asociadas a vacunas. ¿Ya? Y hoy en día, obviamente, con los procesos de bioingeniería, hay vacunas mucho más modernas, pero se siguen usando muchas de estas que fueron generadas durante el siglo XX, porque han sido ampliamente utilizadas y son seguras. ¿Ya? Existen vacunas vivas atenuadas, en que el microorganismo vivo pasa por distintos procesos, ¿ya? En los que van siendo atenuados o debilitados, ¿ya? Y esto se puede hacer a través de pasar estos cultivos, digamos, estos microorganismos en generaciones de animales o en cultivos de tejido in vitro, ¿ya? Y el patógeno se va a multiplicar creando un estímulo antigénico similar a la enfermedad natural, pero no va a producir la enfermedad porque las moléculas que son patogénicas van a estar eliminadas, digamos, a atenuar el agente infeccioso. ¿Ya? Ahora, la desventaja es que estos agentes que están vivos atenuados en individuos que están inmunodeprimidos pueden revertirse y transformarse en patógenos naturales y producir la enfermedad en la persona que está vacunada. ¿Ya? Ahora, la principal ventaja de este tipo de vacuna es que si tenemos una inmunidad persistente de por vida, porque va a ser una inmunidad de mayor intensidad, porque en el fondo es muy parecido a cómo se produce la enfermedad, sobre todo porque se suelen seguir las mismas rutas por las cuales ingresa el agente infeccioso en la realidad, como es el caso de la vacuna de la poliomielitis. Doctora, ¿eso de la reversión es solamente en pacientes inmunodeprimidos? Sí. O sea, de hecho, hubieron casos de personas, de niños, digamos, que no se sabía su condición de inmunosuprimido, que se vacunaban hermanitos chicos y hicieron apoyo porque en el fondo cuando uno vacuna contra la polio oral, las deposiciones se van eliminando igual el virus. Entonces igual la persona, o sea, un niño inmunodeprimido o una inmunodeficiencia de este tipo hace la enfermedad. Vacunas con microorganismos muertos. En el fondo, la vacuna se hace a partir del microorganismo completo, muerto, en el cual se conserva el repertorio antigénico que va a inducir una respuesta inmune. ¿Ya? Y la desventaja es que la duración de estas vacunas, la efectividad en el tiempo es más corta. Por lo tanto, se requieren muchas dosis para lograr mantener una inmunidad adecuada. Ejemplo, la antipolio intramuscular, que es la polio con el virus muerto.
y la vacuna anti-borde negro. También hay vacunas que son con fragmentos o antígenos purificados, es decir, se extraen solo las partículas antigénicas y esas son las con las cuales se hace la vacuna. Hay bacterianas como el toxoide tetánico, difterico, la pertusia celular que tiene 3 a 5 antígenos de la bordetela, que en el fondo es el agente que está completo. Ya hemófilo influenza, neumococo, meningococo y la fiebre tifoidea, que son antígenos capsulares. Y algunas virales como de la influenza, que se usa la hemalutinina, la hepatitis B, que se usa antígeno de superficie, y la del papiloma, que se usa la proteína L1. Entonces se usan solo estos fragmentos, ¿ya? Y no el componente completo, ¿ya? Ahora, son útiles en todas aquellas enfermedades infecciosas que son producidas por toxinas, ¿ya? Que van a provocar el daño del organismo. Y las exotoxinas, como las que se producen por el tétano y la difteria, son también útiles para desarrollar otras vacunas, ¿ya? Y se utilizan como antígenos porque se hace una desintoxicación, digamos, de la exotoxina y por eso queda, digamos, el toxoide, ¿ya? Ahora, también se requieren muchas dosis para mantener, digamos, la protección. Ahora, hay muchas vacunas en las cuales va este toxoide tetánico asociado, por ejemplo, a la del neumococo, ¿ya? Para mejorar como coadyuvante en realidad la vacuna, ¿ya? Profe, ¿hay implicancia en la eficacia en la respuesta inmune a que sea un fragmento y no el componente completo? Desde el punto de vista de la respuesta va a estar igual, pero como son solamente partes, ¿ya? No se genera, digamos, una respuesta inmune como que estuviera la enfermedad real, ya las respuestas son más cortas, entonces se requieren más revacunaciones. O sea, hay que hacer booster con mayor frecuencia que lo que se hace en otras enfermedades. Ya. Tenemos también vacunas que son conjugadas, que no son de toxoides, que están creadas para disminuir la incidencia de infecciones graves por gérmenes que son encapsulados en niños. Los niños tienen muy mala respuesta, digamos, inmune a las infecciones por gérmenes encapsulados antes de los 2 años, porque en el fondo necesitan respuestas T dependientes y las cápsulas están compuestas por carbohidratos. Y la respuesta a carbohidratos no necesitan unir una proteína para que en el fondo se pueda presentar dentro de lo que son las respuestas T dependientes. ¿Ya? Estos agentes bacterianos como hemófilos, neumococo y meningococo, ¿ya? Lo que hacen es, en el fondo, el antígeno del polisacario, que es la cápsula externa, se le adiciona una proteína o toxina inactivada, que habitualmente es la del tétano. Con esto, en el fondo, tenemos una proteína con el hidrato de carbono, y eso ayuda a que la presentación y la respuesta de dependiente sea efectiva, ¿ya? Y esas son las vacunas que se usan contra estos agentes en los niños menores de 2 años, cuya respuesta a antígenos no proteicos es muy deficiente y debido a una inmadurez en el sistema inmune. Doctora, entonces es como que se mezclan los Sí. antígenos. Le ponemos el toxoide tetánico unido a estos antígenos de la cápsula, ¿ya? De la bacteria, y eso conforma, digamos, la base de la vacuna. Entonces, en ese contexto se responde a estos antígenos de la cápsula porque la proteína permite que los linfocitos T lo reconozcan y se responde una respuesta. Doctora, ¿eso significa que con la edad igual va cambiando entonces el tipo de vacuna? Si ustedes vieron en adultos para prevenir neumonía por neumococo, en mayores de 65 se usa la 23 valente, o neumocócica 23 valente, o Neumo 23, o tiene varios nombres, ¿ya? Esa es una vacuna que es solo con antígenos capsulares, no tiene el toxoide, ¿ya? No es una vacuna conjugada. Todas estas que tienen la proteína, digamos, del toxoide con los antígenos capsulares
se llaman conjugadas, por eso se llaman conjugadas, porque han mezclado. ¿Ya? Igual, lo que pasa es que es mucho más cara la vacuna conjugada que la no conjugada. ¿Ya? En mayores de 2 años nosotros igual ponemos dosis de vacunas no conjugadas para ciertas situaciones, para, digamos, potenciar más la respuesta, sobre todo porque las vacunas, después lo vamos a ver, no cubren todos los grupos, digamos, de neumococos más frecuentes, los serotipos, digamos, más frecuentes de hay vacunas que están generadas biotecnológicamente, bueno, esto fue todo un boom también con el tema, digamos, del coronavirus, ¿ya? Entonces se hace un cambio genético en el microorganismo eliminando los genes que producen la patogenicidad y agregando proteínas antigénicas que extraen material genético para inducir una respuesta, ¿ya? Se utiliza DNA recombinante como técnica, ¿ya? Y esto mejora la respuesta a vacunas que ya están existentes, dando mayor inmunogenicidad, estabilidad, vida media más larga y menos efectos adversos. El virus de la hepatitis B y el papilomavirus son hoy en día vacunas que están generadas biotecnológicamente. Hay vacunas también víricas que tienen virus recombinantes, ya estas son las que se han utilizado fundamentalmente para el SARS-CoV-2. ¿Ya? Es un virus no replicativo en seres humanos, por ejemplo, usan adenovirus como vector, un tipo de adenovirus, con la inserción de proteínas antigénicas del virus que queremos, contra el que queremos, digamos, generar inmunidad, por ejemplo, el coronavirus. ¿Ya? Y esta inserción de estas proteínas antigénicas hacen que el virus, no tanto como una inocula, va a ingresar, se va a presentar al linfocito T, va a activar al linfocito B, al linfocito T citotóxico y de memoria, y eso va a generar una respuesta, ¿ya? Porque este virus se va a insertar en las células, digamos, del huésped, y ahí se va a reconocer como extraño, y ahí se va a montar toda la respuesta. Pero ese virus no va a producir enfermedad, y lo que se va a generar es una respuesta contra estos antígenos que uno introdujo, por ejemplo, del SARS-CoV-2, para evitar que cuando exista la infección, no cuando la persona se enferme. ¿Ya? Se utiliza muchas veces el adenovirus 26, ¿ya? Y estas son las vacunas, digamos, de mayor tecnología que se han hecho en los últimos tiempos. ¿Ya? Lo que no se sabe es qué pasa con estos virus disertados en los genomas, porque eso no van a ser eliminados. Uno no va a eliminar el adenovirus, porque uno va a responder contra estos antígenos del coronavirus, que son los que están insertados en este adenovirus. Vacunas con ARN mensajero, que también se usan para SARS-CoV-2, ¿ya? Al ARN mensajero se le agrega la codificación de los antígenos contra el agente infeccioso, antígenos de tipo proteico, ¿ya? Y las ventajas, ¿no es cierto? Habitualmente estos antígenos proteicos son proteínas de envoltura de los virus, y la ventaja es que en el fondo se desarrolla rápidamente la capacidad, o sea, en el fondo, con poca maquinaria se pueden hacer muchas vacunas, ¿ya? Y la capacidad de supervivencia de los procesos de fabricación y purificación es mucho mayor que lo que es hacer este proceso. Por lo tanto, acá el costo es mucho más bajo finalmente que lo que son los otros tipos de vacunas, ¿ya? Y el RNA mensajero está encapsulado en nanopartículas lipídicas que facilitan la captación por las células dendríticas y también que estas nanopartículas lipídicas van a estar como adyuvantes. De fondo, la respuesta es bastante buena, ¿ya? Y son vacunas que están hoy en día utilizando. Otras posiciones, aparte de los antígenos contra los cuales estamos, digamos, inoculando, ¿ya? Vamos a tener que las vacunas también tienen adyuvantes que van a aumentar o incrementar la respuesta inmune al antígeno, permitiendo reducir dosis de antígeno y con eso también y logrando, digamos, una buena respuesta inmune, ¿ya? Estos adyuvantes, algunos también van a activar el linfocito, aumentando la producción de interleuquina 12. Entre estos está el gel de hidróxido de aluminio, el escualeno, monofosforilipidol. Y preservantes que también tienen,
¿ya? Que son sustancias que ayudan a mantener la estabilidad de la vacuna y la estabilidad del preparado. Tenemos el timerosal, que muchas veces se ha hablado en contra del timerosal porque tiene mercurio, y antibióticos como la neomicina, ¿ya? Estos en el fondo están establecidos los valores máximos que puede tener cada vacuna, ¿ya? Que en el fondo no implique ningún riesgo o cambie el riesgo de la vacuna solo por el preservativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, es que esto es como una cosa bien general,